Seguimos, amados hermanos, en esta segunda parte, hablando de la rebeldía del pueblo de Israel y lo que Dios le dijo al pueblo de Israel, amados hermanos. Aquí estamos con nuestra hermana Débora en la radio Ebenecer de la ciudad de Las Piedras, Canelones, Uruguay, para los 5 continentes, amados hermanos. Y aquí en Jeremías 7:23 hay una palabra, hermanos, que caló hondo hoy en mi espíritu cuando la estaba leyendo. Mas esto les mandé diciendo: escuchar mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Amados hermanos, qué lindo es cuando nosotros podemos escuchar la voz de Dios y no ser rebeldes, amados hermanos, a la voz del Espíritu Santo. Y mirá lo que sigue diciendo: y andar en todo mi camino que os mandé para que os vaya bien. Y mira lo que pasó. Le habló Jeremías a este pueblo, ¿verdad?, de Judá, amados hermanos, donde venía la descendencia del Mesías. Y fíjate ese pueblo, la rebeldía que tenía. Y no oyeron ni inclinaron su oído. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. En el 27, tú pues le dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Qué dolor para Jeremías, que les hablaba fuertemente a este pueblo de Judá, y Dios le había dicho que por más que Dios iba a hablar en la boca de él, no lo iban a oír. Dios parado en el pasado, en el presente y en el futuro. Amados hermanos, tú pues le dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Le dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová, su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad, de la boca de ellos fue cortada. Amados, cuando nosotros vemos esto y leemos esto, ¿verdad? Qué dolor para nuestro Dios. Qué dolor. Cómo él sabía que hablándoles tampoco lo iban a escuchar. Que era un pueblo rebelde. Pero era tanto el amor de Dios, y la promesa que de Judá, como lo dijo Jacob a la tribu de Judá, ¿sí?, iba a venir la descendencia, ese amor eterno de Dios, Dios nos termina perdonando. Y luego el pueblo sigue fallando y pecando a Dios y endureciendo su corazón, y Dios los sigue perdonando. Pero antes le bajaba la vara, antes los corregía, amados hermanos, como leímos en la primera parte. Ahora tú te crees, porque estamos en el tiempo de la gracia, que el Dios no es el mismo y que Dios no trata de la misma manera. Ese es el error que tenemos como cristianos, o las enseñanzas que nos han dado. Dios te va a corregir. Él te ama, y como un buen padre agarra la varita, ¿verdad?, y te azota para que te vuelvas a Él, para que seas salvo, para que vivas bajo la cobertura gloriosa del Espíritu Santo y para que tengas vida eterna. Muchos hacemos a Dios que es un Dios malo. No, no es malo. Es como un buen padre, una buena madre acá en la tierra, que corrige a sus hijos. Ese es un buen padre, esa es una buena madre. Bueno, Dios hace lo mismo con nosotros. El tema es que no queremos escuchar la voz de Dios y queremos andar en nuestros propios pensamientos y hacernos un Dios a nuestra manera, hermanos queridos. Acá en San Juan 10, parábola del redil, dice así la palabra de Dios, Nuevo Testamento: de cierto os digo,
el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. ¿Quién es la puerta? ¿Quién es la puerta? La puerta es Jesús. Nosotros tenemos que entrar por Él. Él es la puerta, amados hermanos. Pero hay muchos que saltean la puerta, porque llevan el evangelio por sus pensamientos, por doctrinas humanas, y no guiados por el Espíritu Santo, salteando las Escrituras. Queriéndole hacer un favor a Dios, se hacen salteadores, como dice acá. Y sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y el salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de la oveja es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Mira qué impresionante. Jesús vino para que nosotros oigamos su voz. A eso vino Jesús. Lo que su pueblo amado no lo había respondido, Él le saca el reino a los judíos y le pasa el reino a los gentiles, amados hermanos, y todo judío que oiga la voz es un hijo de Dios. Y todo gentil que oiga la voz de Dios es un hijo de Dios, porque los dos pueblos hizo uno, dice la palabra. Lo importante, hermano, es oír la voz de Dios. Pero para oír la voz de Dios hay que pagar un precio. Hay que tomar la cruz, nuestra cruz, y seguirlo. Hay que pagar un precio para escuchar la voz de Dios. Y dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. A sus ovejas. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Porque conocen su voz. Yo lo dije en la radio hace unos cuantos meses atrás. Mi esposa fue a una reunión de damas, hace años de esto, y ella da el testimonio cuando Dios le habló, ¿verdad? Una de las tantas veces que Dios le habló a mi esposa. Cuando hacía un poquito tiempo que ella había entrado en el camino del Señor, el Señor le dijo, te saqué de la tierra de Egipto, yo soy Jehová tu Dios. Yo te saqué de la tierra de Egipto, yo soy Jehová tu Dios. Y ella lo dio por testimonio, alegre, gozosa, feliz, de que Dios le había hablado. Y cuando sale para afuera, una hermana que tenía 30 y pico de años en el camino del Señor, casi 40, le dice, hermana, tengo que hablar con usted. ¿Cómo que Dios les habla? ¿Cómo usted va a dar ese testimonio? ¿Cómo que Dios le habló? Explíquemelo. Amados hermanos, vos tenés que escuchar la voz de Dios. Tal vez Dios te hable una sola vez en tu vida, o te hable varias veces. Pero un hijo de Dios tiene que escuchar la voz de Dios. Tenés que tener un encuentro personal con Él. Y eso es lo que hoy no queremos pagar un precio, de estar en las rodillas, de estar en la comunión íntima con Dios, para que Dios te hable. Para que hoy o mañana tengas un éxtasis y Dios te hable a través de una revelación nocturna o a través de un éxtasis. Hermanos queridos, nosotros tenemos que buscar a Dios. Buscarme y viviréis. Ya Él nos encontró. Ahora yo tengo que conocerlo, tengo que buscarlo, tengo que hablar con Él, tengo que escuchar su voz para ser su ovejita, amados hermanos. Y cuando la sacó, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen
porque conocen su voz. Porque conocen su voz. ¿Cuántas ovejas en el mundo entero nunca escucharon la voz del Espíritu Santo? Nunca escucharon la voz de Dios. ¿Por qué? Porque no lo buscan. ¿Por qué? Porque no pagan un precio. Pero Dios, así como nos habla a mí, a Débora, ¿verdad que estamos acá? Dios también quiere hablarte a ti. Y Dios quiere hablarte a ti porque no hay acepción de persona. No es que yo soy el pastor Tomasino, no. No que mi hermana Débora, no. Somos iguales que tú. Y tú tienes que buscar a Dios. Pagar un precio. Como mi hermana Débora. Trabaja, atiende el hogar y está siempre dentro de la iglesia sirviendo a Dios a través de la radio. Está pagando un precio y Dios le viene hablando. Cada uno de nosotros tenemos que pagar un precio para escuchar la voz de Dios. ¿Cuánto hace que no ayunás? ¿Cuánto hace que no te pones a servir a Dios? Explícame, ¿cómo vas a escuchar la voz de Dios? ¿Entendés? Pero las ovejitas del Señor se tienen que preocupar y pagar un precio para escuchar la voz de Dios. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen. Escucha, y las ovejas le siguen. Porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Cuando vos sabés cuál es la voz de Dios, cuando vos estás en esa intimidad y escuchás una voz, tanto de hombre como de espíritu, vos no seguís esa voz, porque vos conocés la dulce voz de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice, amados hermanos, aquí en el 10:27, porque se me va la hora. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Ahora, tú y yo no tenemos que pensar, no tenemos que ser amigos del Señor, vivir en una relación íntima con Dios para nosotros poder conocer la voz de Dios. Hermano, esto es maravilloso. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Ahora, cuando yo voy a la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, yo me encuentro en una cantidad de pasajes que el Espíritu Santo, la voz de Dios en la tierra, guiaba a aquellos discípulos. Los guiaba. Aún para el ministerio de Pablo y Bernabé, apartarme a Pablo y Bernabé, ellos estaban en ayuno y oración. Y vino el Espíritu Santo a apartarme a Pablo y a Bernabé. Amados hermanos, cuando hubo una disputa entre el pueblo, ¿verdad?, entre los discípulos, ¿sí?, porque querían circuncidar a los gentiles, y bueno, todas estas cosas que hoy también está sucediendo, amados hermanos, dice que le pareció bien al Espíritu Santo, ¿verdad?, no poner carga sobre los gentiles, solamente que no, la idolatría, el matar de ahogado y no comer sangre, 3 cosas. Y le habló el Espíritu Santo. Los discípulos, la iglesia primitiva, después que fueron llenos del Espíritu Santo, escuchaban la voz del Espíritu Santo. Escuchaban la voz del Espíritu. Y tú y yo tenemos que estar en la comunión íntima con Dios para ser guiados por el Espíritu Santo de Dios y por la palabra de Dios revelada a sus hijos. Hermanos, que tengan un hermoso fin de semana, agarrado de la mano del Señor,
hagan los deberes, como les decía antes, escudriñen la palabra, sean amigos del Señor y pídale, Señor, enséñanos a escuchar tu voz. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Dios te bendiga.